Queridos hermanos, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Me da mucho gusto saludarles en esta mañana. Pues ya a unos días, como decía bien mi hermano Jonathan, ¿verdad? De terminar este año. Y bueno, pues qué mejor, ¿verdad? Estar en este momento reunidos. Aquí hay algunos hermanos que, bueno, pues todavía andan de vacaciones, que esperemos que estén pasando un buen tiempo, ¿verdad? Disfrutando de muchos lugares. Y bueno, pues agradecido a Dios por esta oportunidad que me da en lo personal de poderme dirigir otra vez a la iglesia a través de un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y bueno, pues acaba de pasar la Navidad, ¿verdad, hermanos? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? ¿Qué tal los platillos navideños? A ver, ¿quién los quiere compartir por allá? A ver, Marisela, ¿qué cenaron ustedes? Wow. No, toda la familia, pero tú llevaste eso. Muy bien, ¿verdad? Casi es lo típico, ¿no, hermanos? El bacalao, los romeritos, todo este tipo. Mucho trabajo. Además, los que no han probado los guisos de Marisela, es muy buena cocinera. Dios le ha dado ese talento. Qué bueno que nos compartes. ¿Alguien más por allá? A ver, hermana Lluvia, ¿ustedes qué cenaron? Ah, órale. Excelente. No, bueno. Sí, yo recuerdo hace muchos años invitaron una vez unos amigos y nos dieron caldo de camarón, por cierto, así como que es algo nuevo en todo esto, ¿no? Digo, rompiendo la tradición de lo que es los romeros y todo eso, ¿no? ¿Quién más por allá? A ver, Esmeralda y compañía. Común, ¿verdad? Ajá. Seguramente van saliendo nuevos platillos, ¿no? Por allá, a ver, la hermana Evita, ¿qué cenaron, hermana, por allá? Excelente también, ¿verdad? Todo este tipo de diversidad de platillos, esta gama que nuestra cocina tiene muchos, ¿verdad? Y bueno, pues se ha acabado la Navidad, ¿verdad? Y ahora viene, pues, el último festejo que es en unos días, el Año Nuevo se va a terminar. Y bueno, a mí me llama mucho la atención, hermanos, que en estas fechas, en una gran mayoría de gente, incluso en partes del mundo, algunas tienen propósitos, tienen buenos propósitos de comenzar el año que viene, ¿verdad? Cambiando algunas cosas. Y bueno, algunos hacen votos, ¿no? Hacen propósitos. Algunos, pues a lo mejor ir al gimnasio, bajar un poquito el peso, ¿verdad? Que nos sube ahí con todas estas comidas tan ricas, ¿verdad? Que las disfrutamos y luego, bueno, el trabajo de ir y a bajarlas. Otros más, pues hacer más ejercicio, ir al gimnasio, ¿verdad? Llevar una comida más saludable. Y algunos otros también, pues algún ahorro para poder salir de viaje, comprar algo, un auto, qué sé yo, algo así, ¿no? En el caso de la iglesia cristiana, pues ¿qué será, hermanos? Ah, ¿nos quería compartir algo por allá? Perdón. ¿Nos quería compartir algo, Lu? ¿Isabelita nos quiere compartir algo? Ah, bueno. Entonces les decía que hay ciertos propósitos que la gente, ¿verdad?, empieza a planear, a poder llevar a cabo. Les decía, en el caso de la iglesia cristiana, bueno, pues a lo mejor es terminar la Biblia en un año, ¿verdad? Ahora sí, completita, algunos empezamos y a veces no la concluimos por alguna razón, pero ese puede ser un buen propósito, ¿sabes? Y también, por ejemplo, pues iniciar el discipulado 1, el 2, el seminario en teología y algunos cursos que imparten nuestros pastores que son de gran bendición y nos ayudan a tener un crecimiento espiritual, madurez espiritual también, y bueno, todo esto es muy bueno. Y en este sentido, quiero decirte que la Universidad de Scranton en Pensilvania hizo un estudio muy interesante acerca de esto, ¿sabes? Y encontraron que solo el 8% de la gente concluye con los planes, los propósitos que se propone. De manera que este estudio lo que arroja es por los malos hábitos que hay en la gente, que empiezan una cosa y no la terminan, inician algo y lo dejan a la mitad. Y bueno, eso tiene que ver con los malos hábitos que tiene algunas personas. Entonces, en ese sentido, en esta mañana yo quisiera compartirte 3 hábitos que podemos desarrollar nosotros como los hacía Jesús. 3 maneras de desarrollar un hábito, ¿verdad?, que nos ayude a crecer espiritualmente y a mantener un nivel
a manera de constancia. Entonces, le voy a pedir que abra su Biblia en este momento, en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos del 35 al 38. Y vamos a ver en esta mañana, ¿verdad?, 3 secretos que tenía Jesús para llevar a cabo esto, examinando la manera en que Jesús oraba con su Padre. Acompáñeme allí al pasaje, cuando lo tenga me avisa, por favor. Vamos a leerlo todos. Marcos capítulo 1, versículos del 35 al 38. ¿Ya tenemos listo el pasaje? Bueno, antes déjeme, me voy a permitir el hacer una oración para iniciar con este servicio, poner en manos de Dios este mensaje, por lo que le voy a pedir que cierre sus ojos un par de minutitos y vamos a comunicarnos con nuestro Dios y vamos a orar por este estudio. Amado Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por esta oportunidad que nos das, Dios, de estar delante de ti. Te agradecemos, Señor, que hoy nos permites hasta hoy, en este día, pues después de tantas bendiciones, seguramente de algunas otras cosas más, Señor, pero hoy por tu gracia y misericordia nos encontramos aquí y queremos agradecerte a ti. Queremos pedirte, Señor, que a través de este estudio, que examinemos, Señor, y que podamos ver el modelo que dejó Jesucristo y a manera de que nosotros podamos desarrollar hábitos, Señor, que sean para tu gloria y que para nosotros sean de crecimiento espiritual. Así es que en esta mañana, Padre, ponemos esto en tus manos, te bendecimos y en el nombre de Jesús te damos las gracias. La iglesia dice, muy bien. Entonces, vamos a leer todos son 3 versículos, de ahí voy a estar yendo a algunos otros, pero este es nuestro texto base. Entonces, vamos a leerlos todos juntos a la voz de 3, ¿sale? 1, 2, 3. Dice, levantándose muy de mañana, y allí oraba, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Muy bien. Entonces, como les decía, nuestro tema es este. ¿Cómo desarrollar 3 hábitos como Jesús? ¿Se podrá en estos tiempos tan agitados, tan apresurados, verdad, de muchas actividades que hacemos? ¿Se podrá hacer? Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto y vamos a descubrir, examinando el pasaje, qué es lo que hacía Jesucristo, que le permitía tener una comunión perfecta con su Padre. Entonces vamos a nuestro primer punto o nuestro primer hábito, que es, ¿me puedes poner la otra, por favor? Buscar a Dios de mañana, Marcos 1:35. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que hace Jesucristo. Recordemos que Jesús es el modelo a seguir, Él es a quien tenemos que imitar. Entonces, vamos a empezar. Déjenme decirle, hermanos, que la oración tiene un propósito específico y es platicar de manera sencilla, como lo hace un niño con su padre, ¿verdad? La oración también es el medio que usamos para comunicarnos con Dios. Tener una plática, entablar una conversación, ¿verdad?, en una relación personal íntima con Jesucristo. De manera, hermanos, que la oración tiene que estar vinculada a la vida de todos nosotros. Usted me dirá, sí o no es cierto. Cuando llegamos aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oramos. Si vamos a la célula, ¿qué es lo primero que hacemos? Oramos, ¿verdad? Si tú sales de viaje y regresas, ¿qué haces? Oramos, ¿verdad? Cuando vamos a empezar un mensaje o algo, una predicación con las mujeres, los varones, lo que sea, ¿está implícita la oración, sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno, de manera que desde que el creyente le entrega su vida a Jesucristo, es a través de una oración, donde le pedimos a Jesús que venga ¿a dónde? A nuestro corazón, ¿verdad? Le reconocemos como nuestro Señor y único Salvador. Entonces, de esa manera, pues vamos aprendiendo. O sea, no es nuevo para nosotros. Si ustedes recuerdan, cuando uno recién convertido
le piden que ore en un grupo, híjole, pues como que no sabes qué hacer, ¿verdad? Y a lo mejor oís al de al lado y pues dices lo que dijo el de al lado o al de atrás, o empiezas así, pues, ¿qué más digo, Señor? Y no sabemos. Pero bueno, esto es algo muy natural, ¿no? Incluso a los discípulos de Jesús le pidieron a él, Señor, enséñanos a orar, porque no sabían, ¿verdad? De manera que esta es una práctica que a manera que vamos creciendo y a manera que vamos caminando con Dios, pues vamos aprendiendo ya a hacer una oración más fluida, ¿verdad? Vamos entendiendo ciertas normas que se deben de seguir. Entonces, de tal suerte que de ahí en adelante, hermanos, se aprende esta comunicación, lo que llamamos la oración, y así buscamos la guía de Dios. Ahí le expresamos a Dios nuestras necesidades, ¿verdad? Nuestras alegrías, acciones de gracias, etcétera, etcétera. Y de ahí también nos fortalece. De manera que la vida del verdadero cristiano, hermanos, tiene que estar unida a la oración. Desde que te levantas, vamos a ver más adelante, ahorita en unos minutos, tenemos que buscar a Dios. Así fuimos creados, así fuimos diseñados para tener comunicación con Dios. Ya desde Génesis, ya el Señor, ¿verdad? Tenía comunicación con Adán y Eva, ahí platicaba con ellos, hasta que se rompe. ¿Por qué se rompe la comunicación? Por el pecado, ¿verdad? Que ese es un estorbo, vamos a ver también más adelante. Entonces, este pasaje es muy importante, hermanos, porque comienza diciendo que Jesús se levantaba muy de mañana, dice la Escritura, siendo muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, tenemos que ver que Jesús es el modelo, tenemos que verlo a Él. Esto es muy interesante porque cuando uno se levanta temprano es porque tienes una necesidad, tienes un asunto que atender o algo que hacer. Entonces, la Escritura es muy clara cuando dice que de mañana, y esto de levantarse temprano, hermanos, usted estará de acuerdo, es todo un reto, es una disciplina, ¿verdad? Y un hábito el que tenemos que pararnos, de manera que a veces nos cuesta. Entonces, por ejemplo, pues para hacer las actividades casi que la mayoría hemos hecho o hacemos son temprano, ¿o no es cierto? Para irte a trabajar, ¿qué tienes que hacer? Para ir temprano a la escuela, pues igual, ¿verdad? Y vas a algún lugar, no sé, al médico, al pasaporte, algunos hemos, y tenemos que irnos temprano, ¿o no es cierto? ¿Verdad? Entonces, ¿qué decir de los que tienen negocios? Pues tienen que ir también, levantarse temprano, ¿no? Pero también hay que decir que de alguna manera hay gente que a lo mejor tú y yo hemos conocido, ¿verdad? Que llegan tarde a algunos lugares. Yo tenía un amigo, cuando yo trabajaba en Teléfonos de México, había un amigo que creen que siempre llegaba tarde el cuate. Y nos reuníamos en algo y llegaba tarde. ¿Quién falta? Pues Raimundo, así se llamaba este amigo, por cierto. Oye, ¿quién falta? No, Raimundo, y así. Bueno, de alguna manera hemos conocido eso. Entonces, a veces también tenemos que entender que para llegar a un lugar en esta ciudad, los traslados son enormes, ¿no? Y a veces, pues, nos generan, encontramos tráfico, encontramos cosas inesperadas. Y lo que yo he aprendido es que pues, hay que salir con tiempo para poder llegar ahí, ¿no? Entonces, después, pues vienen las justificaciones, ¿verdad? Pues es que había mucho tráfico, es que se me ponchó la llanta, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, dan justificaciones para salir de la atención. Yo me acuerdo en el trabajo también había gente ahí que llegaba, no, pues es que me pasó esto, me pasó una serie de cosas que pasaban ahí. Y bueno, por ejemplo, hermano, nosotros como cristianos tenemos que dar testimonio de que somos responsables y que somos distintos. En el trabajo que vean que todos llegamos temprano, ¿no? Entonces, es comenzar a crear un hábito. Ejemplo, si en la iglesia llegas tarde, te perdiste la alabanza. Te perdiste testimonios que son de gran bendición. En los grupos de reunión, por ejemplo, yo estuve llevando una célula allá por Aragón, y entonces pues yo salía a trabajar a las 6 de la tarde desde, imagínate, Six Flags hasta Ecatepec, pues estaba un poco largo. Entonces yo les decía, ¿saben qué? Vayan comenzando, vayan orando, ya cuando llegue, pues me esperaban hasta que yo llegara. Entonces ya empezamos allí, no, es que falta alguien. Bueno, pues esperemos un tiempo allí. Y bueno, pues ya llegaban allí. Entonces lo que hemos aprendido,
pues es que hay que procurar, digo esto de procurar, es para todos, me incluyo yo, ¿verdad? De tratar de llegar por respeto a los que ya llegaron temprano, ¿no? Y entonces así, de alguna manera, pues empezar a tiempo. Entonces, a veces son algunas cosas que pasan, ¿verdad? Yo ahora que vivo en Hidalgo, a veces he venido para acá a la iglesia y me he encontrado a veces que está cerrado o que hay un bloqueo. Híjole, pues ya es ajeno a mi voluntad. Digo, yo hago mi esfuerzo, pero a veces me falla. Hoy he aprendido, mejor pongo el Waze y ya si veo que está ahí, pues le busco por otros lados, ¿no? Entonces, voy buscando soluciones de alguna manera. Entonces, debemos ser puntuales. Si bien es cierto que vivimos en una ciudad de mucho tráfico, como les decía, tenemos que salir con tiempo para poder llegar a tiempo, ¿verdad? Entonces les decía que el Señor Jesús salía desde muy temprano, aun cuando era muy oscuro. Y en el versículo 32 dice que Jesús trataba con la gente, con los enfermos, hasta muy tarde, de manera que la gente se agolpaba. Dice que llevaban enfermos de muchas cosas, llevaban endemoniados, y entonces Jesús pues terminaba tarde. Pero lo que él hacía, a veces se apartaba de las multitudes y buscaba lugares solos para orar y estar en comunión con Dios. Entonces, seguramente estaba cansado, pero también se levantaba de madrugada, porque dice el pasaje que aún estaba muy oscuro. Jesús bien pudo decir, bueno, pues yo trabajé hasta muy tarde y ahora como que tengo el derecho de poder levantarme también un poco tarde, ¿no? O los clásicos 5 minutos. ¿A qué horas tengo que levantarme? A las 5. Bueno, me levanto a las 5, 5:10, otros 10 minutitos, ¿verdad? Y de repente se te pasa y ya te paras bien rápido, ¿no? A mí me llegó a pasar ahí, los clásicos 5 minutos que le decíamos. Si has trabajado más tiempo, ¿verdad? Pero Jesús decidió levantar temprano. Y nos recuerda lo que dice el Salmo 63:1, se lo voy a leer, dice, Dios mío, dice, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Este salmo lo escribe el rey David, ¿verdad? Y reconoce como su Dios, mire qué interesante, qué importante declaración, la necesidad de buscar a Dios, de tener un encuentro con Él temprano, espiritual, para saciar la sed. Y él aprovechaba pues la madrugada para poder tener una plática con su Dios. De manera que salir temprano, hermanos, él lo hacía muy probablemente entre 4 y 5 de la mañana, porque después de la medianoche, bueno, pues ya empieza lo que es la madrugada, ya cuando hay luz, pues ya es día. Pero Jesús era lo normal que él hacía, de levantarse temprano. Y de allí tenemos que aprender a poner en práctica y desarrollar un hábito de levantarnos. A lo mejor no a las 3 o 4 de la mañana, pero ¿qué tal si tienes que levantarte a las 5? Pregunta, ¿quiénes de aquí se levantan a las 5 de la mañana? A veces, ¿verdad? Bueno, algunos tenemos que hacerlo, ¿no? Y entonces, bien, digo, esto no es una ley ni nada por el estilo, es simplemente un consejo de a lo mejor buscar ahí un par de minutitos, ¿verdad? Para agradecerle a Dios por el día y orar antes de salir a trabajar. Entonces, pues esto, hermanos, implica, ¿verdad? Organizar tiempo de manera que podamos darle a Dios unos minutitos. Señor, gracias porque me permitiste abrir los ojos. Gracias, Señor, por mi familia, etcétera, etcétera. Encomendarnos a Dios y vámonos. Y si no, bueno, pues en el trayecto, ¿no? En el camino. A mí me tocó, cuando vivía en la ciudad todavía aquí y trabajaba, que había contingencia y pues te tocaba parar los carros de todos modelos y de todos. Tenías que parar un día el carro. Y bueno, pues yo me iba ahí orando en el metro, me tocaba en el metro, iba orando, Señor, y llegaba al trabajo y pues gracias porque me permitiste llegar, etcétera, etcétera, pongo mis actividades, etcétera, más lo que Dios te ponga. De tal manera que podamos entender que nuestra vida tiene que estar ligada a la oración y a la comunicación con Dios. Amén. Muy bien. Entonces, les decía, hermanos, que el hábito de comenzar la oración, ahorita mi hermana Gaby pasó aquí a orar por los misioneros, ¿verdad? Y empezó adorando a Dios. Y es una parte muy importante, hermanos, la adoración, de alabar a Dios, de bendecirle, de reconocer que todo lo que tenemos viene de Él, nuestra familia, el trabajo, la misma vida, etcétera, etcétera. Entonces, es una manera de darle honor y gloria a Dios. Entonces, y además lo que el Señor te ponga, yo quisiera hacerte una pregunta en esta mañana, ¿verdad? Cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Digo, no me conteste. Ver tu celular a lo mejor, o a lo mejor ver las noticias, ¿verdad? Ver qué pasó, cómo va todo el asunto con esto del país que está pues, un poquito en problemas,
¿verdad? A lo mejor, pues no sé, ¿verdad? Te preparas para ir a correr, preparas tu ropa, ir al gimnasio, ¿verdad? No sé, alguna otra ocasión escuché una persona que decía, bueno, yo lo primero que hago cuando me levanto es tomar un cafecito, porque el café como que me revitaliza y me ayuda y no sé qué. Y es un hábito que mucha gente tiene, ¿no es cierto? Sobre todo en las oficinas, llegas a la opción de primero que el café, te vas directo a la cafetería, ¿verdad? Ya llevas tu cafecito ahí, todo eso. Pues déjeme decirle, hermanos, que en sí mismo esto no es malo, o sea, son buenos propósitos, son buenas metas, sin duda la gente tiene de poder llevarlas a cabo. Entonces, pues nosotros, hermanos, vivimos en una ciudad muy agitada. Como les decía, las actividades empiezan desde temprano, ¿verdad? En las casas, con los niños, ¿no? De prepararles el desayuno, el lunch, la torta, los útiles, lo que van a llevar. Yo he visto a veces, me acuerdo cuando yo llevaba a mis hijas a la escuela, que mamás salían corriendo. Yo creo que es que se le olvidó el trabajo que dejó en casa y pues ahí van por el trabajo, ¿verdad? Que les habían encargado ahí. Es todo un show. Primero la lucha porque no se quieren parar. Y bueno, pues todavía algunos invierten más tiempo si tienes un negocio, porque algunos tienen que ir a la central de abasto, por ejemplo, y tienen que irse bien temprano para agarrar mercancía y lugar y en lo que se forman, en todo eso. Entonces, todo eso implica, hermanos, mucho tiempo, tantas actividades que tenemos, ¿verdad? Y a la escuela, al trabajo, etcétera, etcétera. Y a veces no tenemos tiempo, 10 minutos, voy a ponerlo así, 3 minutos, para darle gracias a Dios, una acción de gracias, encomendarnos a nuestras familiares, a los enfermos, ¿verdad? Y tener comunión con Dios. Nosotros tenemos que buscar ese tiempo, y si no, pues tienes que hacértelo. Y cuando lo hagas así, vas a empezar a crear un hábito de estar orando y pasar tiempo con Dios. Entonces, parece un poco complicado, ¿no es cierto? Pero bueno, la Biblia nos enseña que el hábito era el secreto de Jesús, hermanos, para una oración eficaz en la mañana. Esta palabra es muy interesante porque en el griego quiere decir ethos, y significa algo que se convierte en costumbre. Eso es lo que dice en el griego. O sea, es decir, el hábito es una acción que se vuelve natural, cotidiana y se repite de manera constante. Fíjese que cuando ya tienes mucho tiempo, por ejemplo, yo que manejo por ciertos lugares, y cuando voy a otro lugar, a veces ya voy por el que no es, porque ya tengo el hábito de manejar por ciertos lugares. Lo que te quiero decir es que cuando tú tienes hábito de algo, difícilmente lo vas a dejar, ¿no? Entonces, tenemos que crearlo si es que no lo tenemos que atrever, ¿verdad? Es todo un desafío por todo lo que hacemos en cuanto a los tiempos. Entonces, tenemos que hacer esto. Tenemos que crear nuevos hábitos o cambiar algunos, porque muchos de los que tenemos no son buenos. Tenemos hábitos malos y buenos. Desde niños, tú me has dicho, ¿no es cierto? A los bebés, ¿qué les gusta? Chuparse el dedo, ¿sí o no? Y es un hábito que tienen. Yo me acuerdo, algunos sobrinos ya de 3 años todavía andaban ahí con el dedo ahí, ¿no? Otros agarraban un muñeco para irse a dormir, y si no entraban en el muñeco, andaban chilla ahí que no encontraban el muñeco. Otro, tenía uno de mis nietos que agarraba una cobijita, y ya cuando tenía sueño empezaba a buscar, andas buscando mi cobija. Tenía una cobijita que si no se la ponía no se dormía el chamaco. Pero bueno, los adultos también, hermanos, deben ser cambiados. La mentira, la maldicencia, el doble sentido, la impuntualidad, incluso algunos relacionados con la salud, de fumar o beber. Yo conocí unos hermanos hace años que fumaban un chorro y estaban entregados al ministerio, y yo decía, bueno, ¿qué onda con esto, no? ¿Cómo puede ser? Y entonces me decían, híjole, es que yo lo he intentado y no he podido. Hermano, no he podido. Ya después los dejamos de ver, quién sabe qué pasaría con ellos. Yo espero que pues el Señor les haya hablado ahí, ¿verdad? Y por eso en Efesios, Pablo dice, en Efesios 4:25, dice, por lo cual desechando la mentira, desechad todo esto y hablad cada uno con la verdad, en el sentido de que alguien a veces pues dice una mentira, ya se me salió y pues ya se queda ahí, ¿no? Pero si no la corriges y si no te pones a cuentas con Dios, se te va creando también ese hábito. Por eso Pablo dice que tenemos que dejarlo. De manera que necesitamos cambiar esos malos hábitos por los nuevos para así agradar a quién. ¿Para quién estamos nosotros, hermanos?
para agradar a Dios, ¿verdad? Porque los que pertenecen a Cristo deben de formar nuevos hábitos. Antes era en la carne, ¿o no es cierto? Si no, acuérdese cómo llegamos nosotros a Cristo. Nuestra vieja naturaleza del viejo hombre por el nuevo hombre en Cristo. Por eso dice la Biblia que aquí las cosas son ¿qué? Hechas nuevas. Las viejas ¿qué? Ya pasaron. Ese viejo hombre se quedó atrás. Ahora en Cristo Jesús. ¿En Cristo Jesús qué? ¿Todo qué? ¿Verdad? Y en Cristo Jesús podemos o no. En Cristo Jesús todo qué. Todo lo puedo. Filipenses 3:15 nos dice, nos recuerda, cuando tú piensas que no puedes con algo, bueno, ahí está el recurso, ahí está Dios, Él te va a ayudar. Bueno, entonces, hermanos, la Biblia nos revela el secreto y el hábito, la costumbre que tenía Jesús era a buscar a Dios, como ya vimos, ¿verdad? El tiempo se nos va, hermanos. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues yo sugiero, ¿verdad? Organizar el tiempo. Busca un lugar apartado, si tú puedes. Conocí hace años un hermano hablando en este tema y él decía, ¿sabes dónde se metía a orar? Al baño. ¿Por qué al baño, hermano? Es que ahí no se oye ruido, dice, ahí estoy solito. Y entonces él se ponía a orar ahí, digo, pues es válido, ¿no? Te metes al baño, ahí estás tú solo y ahí tú oras con Dios y todo, ¿no? Pero bueno, si puedes, pues apártate un lugar, ¿verdad? De manera que puedas tener esta comunión con Dios. Y Jesús hacía eso. Él dice que después de haber sanado y de haber sacado tantos enfermos, se apartaba de las multitudes y buscaba un tiempo para estar orando con su Padre. ¿O no es cierto? Bueno, tenemos que hacerlo, tenemos que aprender. Hay que llegar delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Sin afán, sin estrés. Porque a veces sí llegamos, ¿no? Y rápido, Señor, y queremos todo rápido. Esta palabra que aparece en Filipenses 4, del 6 al 7, dice, por nada estéis, ¿qué? Afanosos, sino que sean conocidas, ¿verdad? Presenta tus peticiones delante de Dios, sin estrés, tranquilo, relájate, estás allí en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo de esa manera, buscar ese tiempo. Entonces, no te distraigas. De hecho, la palabra afán en el griego esmerina significa eso, una mente distraída. No sé si les ha pasado a ustedes, pero hay veces que estás orando y estás pensando un montón de cosas. Híjole, y luego te dicen, sigue usted, hermano. ¿Qué nos diga? Entonces tenemos que enfocarnos, tenemos que centrarnos en lo que estamos haciendo. Entonces, a lo mejor sí es cierto que tienes una necesidad con mi hijo, con mi esposa, con una enfermedad, ¿verdad? Pues trata de no, yo sé que esto es muy, muy difícil, ¿no? Y tenemos que ponerlo en práctica. No nos angustiemos, ¿verdad? Esa ansiedad, eso que tienes así como que, híjole, no sé cómo hacerlo, Señor, pues hay que echarla sobre Él, dice 1 de Pedro 5:7, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces tenemos que apropiarnos de lo que dice la Biblia y seguir el consejo, porque si no, pues puedes leer toda la Biblia, pero si no lo seguimos, pues te vas a sentir igual. De manera, hermanos, que lo que tenemos que hacer, mira, Señor, yo no sé qué está pasando con mi hijo, no llegó anoche a dormir, llegó tarde o no ha llegado de la escuela y ya son las 5 y no ha llegado, él llega a las 4 y te vas angustiando, te vas poniendo nervioso, encomiéndaselo a Dios. Llámale ahí, ¿verdad? Celular, todo. No hay que pensar, ay, no sé qué le pasó, porque tenemos a pensar eso, ¿sí o no? Ah, es que a lo mejor ya le pasó esto. Y de repente ya llega. Ahí está, el hijo ya llegó, ¿no? Oración contestada. Bueno, entonces, hermanos, tenemos que reconocer, ¿verdad? Tenemos que tratar de procurar realizar, practicar un hábito. ¿Amén, hermanos? Muy bien, vamos a pasar a nuestro segundo punto. ¿Me quieres cambiar el otro? Pasar tiempo con Dios. ¿Qué dice? ¿Ustedes creen en esto? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver qué dice Lucas 6:12. Acompáñenme allí a Lucas 6:12, por favor. Entonces vamos a ver otro hábito que tenía Jesucristo. Cuando lo tenga, dígame amén amén, ¿ya lo tenemos? Wow, hermanos, ahora sí vienen bien filosos, muy bien. Yo le digo filosos porque la Biblia dice que es un tipo de ¿qué? De espada, ¿verdad? Bueno, entonces dice la escritura así. Léalo conmigo. ¿Ya lo tenemos? A ver, vamos todos juntos. En aquellos días, Él se fue y adiós. Bueno, sin duda, hermanos, que Jesús era un hombre de oración. Aquí tenemos una persona, ¿verdad?, que está
tiene a un lado la Biblia y está en una actitud de orando, ¿no? Entonces, sin duda era un hombre de oración, y la oración eficaz que Jesús tenía era precisamente el hábito de pasar tiempo con su Padre, ¿sabes? Allí en intimidad. Es muy interesante ver que en un pasaje alterno, Jesús ha pasado la noche orando. En Marcos 6:46 también. Dice que acaba de alimentar a 5,000. ¿Se acuerdan de ese milagro tan grande? Es uno de los milagros más grandes que hace Jesús, donde hubo mucha presencia de gente. 5,000 personas, ¿verdad? Allí alimentándose. Y entonces después de ello, pues se despide y inmediatamente se fue a descansar. ¿Eso dice? No, ¿qué hizo? Se apartó y se fue a un monte y allí estuvo orando. Estuvo buscando la intimidad con Dios. En otro pasaje que es igual y es paralelo con este, dice Jesús que estuvo orando también toda la noche, y al otro día, ¿qué creen que iba a hacer? Iba a escoger los discípulos. Entonces, tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la Biblia nos enseña que para tomar decisiones, muchas de ellas que son difíciles, tenemos que pasar tiempo con Dios. Señor, tengo un negocio, ¿me conviene? ¿Le entro, Señor? ¿Lo tomo? ¿No lo tomo? Señor, tú guíame. Señor, tengo por ahí un malentendido con mi esposa, dime qué hago. El Señor nos va a contestar. El Señor es un Dios que está vivo y tú platicas con Él y Él, oye, te regresa. Bueno, entonces, recordemos que en el tiempo de Jesús, sobre todo en el tiempo de Marcos, Él utiliza un horario que la Biblia y en los tiempos de Jesús se le llamaban las 4 vigilias, que eran 3 horas, por 4 eran 12. Entonces, este pasaje de Marcos 6:46 dice que Jesús acaba de alimentar a los 5 y después los despide y se va al monte y pasa la noche orando. Entonces, ellos contaban 4 vigilias de 3 horas cada una. Si contamos las horas que son de noche, probablemente eran 6, que podemos ver que Jesús pasaba mucho tiempo con su Padre. Antes de amanecer, Él buscaba estar en comunión con Dios. Dice la Escritura, nos enseña la importancia de pasar tiempo con Dios. Y así nosotros, hermanos, también tenemos que pasar con Dios y ser uno como Él, como lo era uno con Jesucristo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Así como que, a ver, estoy acá, hermanos. Bueno, primera de Juan 4:16 dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esta es la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Un amor que permanezca. Porque cuando estás enamorado de alguien, quieres pasar el mayor tiempo con él o con ella. Si no, acuérdese cuando eran novios. ¿Se acuerdan? Nunca han platicado con su esposo, con su esposa. Oye, ¿te acuerdas cuando salíamos más seguido? ¿Te acuerdas cuando me llevabas cada rato al cine? ¿Te acuerdas cuando pasabas por mí y me llevabas a la escuela? ¿Y ahora qué pasó, hermanos? ¿A algunos ya se les olvidó? ¿No? Bueno, los tiempos cambian, diría alguno, ¿verdad? Entonces, la mayor tiempo del tiempo que uno pasa, cuando somos de novios, queremos pasar todo el tiempo con la novia, ¿no? O con el novio, y la llevas a su casa y vas a la escuela por ella, ¿verdad? Y al otro día le estás llamando por teléfono, y bueno, de manera que vas a caer enamorado. Todo este tipo de detalles, cercanías y detalles, vas a acabar enamorado. Y te voy a decir una cosa, entre más tiempo pases con Dios, más te vas a enamorar. Y más vas a anhelar querer con Él, estar platicando con Él, estar orando con Él, estar escudriñando la Biblia, porque a través de ello Dios nos habla. Entonces, quiero decirte que Dios nos ama tanto, hermanos, que mandó a Jesús a morir por nosotros. Y ya hace unos días festejábamos, ¿sí o no?, celebrando el nacimiento de Jesús. Juan 3:16, ¿qué dice? Que dio, ¿verdad? Entonces, podemos entender que el dar significa amar desde el punto de vista de Dios, porque dice que por amor dio a Jesús. Entonces, si yo les preguntara en esta mañana, ¿cuántas hermanas son casadas? Levántame su mano. Las hermanas son casadas, 1, 2, 3. Si yo les preguntara, mis queridas hermanas, ¿ustedes se sienten amadas por sus esposos? La neta. ¿Se sienten amadas por sus esposos? Ahora, les voy a preguntar a los esposos. A ver, levántame la mano, ¿son esposos? Yo soy uno, allá hay otro.
somos pocos. Hermano, ¿tú amas a tu esposa? ¿Sí? Ok, yo te diría lo siguiente. De la manera en que tú das, es la manera que amas. La manera que tú cuidas a tu esposa, que la cuidas, la proteges, ¿verdad? La ministras, la enseñas, la llevas a los lugares que ellas les gusta, ¿verdad? Un montón de lugares, es que la estás amando. Por eso dice en Efesios Pablo, ¿verdad? Que el hombre, ¿qué tiene que hacer? Amar a su mujer. ¿Y la mujer qué tiene que hacer? Dice, respete. ¿Por qué será eso, hermano? ¿Nos sabrá algo el Señor? Yo creo que sí, ¿verdad? Que la mujer tiene que respetar al marido y el marido tiene que amar ¿a quién? A su mujer. Y nos pone un límite bien difícil, hermano. Dice que tiene que amar a la mujer como Cristo amó ¿a quién? Híjole, Señor, qué bárbaro. ¿Cuánto amó el Señor? ¿Hasta dónde amó? Hasta la muerte. Y eso tiene algunas implicaciones de hacer morir mis deseos por tratar de complacer a mi esposa o a mi esposo en un momento dado. Y vean cómo salen estas aplicaciones. Y en ese sentido, Colosenses 3:14 dice, por encima de todo vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Dice Dios. Vínculo significa unión y atadura. Así tienen que ser los matrimonios, atados. De hecho, cuando nos casamos nos ponen un lazo, ¿sí o no? Quiere decir eso, que estamos atados, que estamos unidos, no en yugo desigual. Entonces, lo que está diciendo esto, hermanos, es que así como amamos a la novia, al novio que salíamos y todo eso, así tenemos que amar. ¿Más a quién? A Dios. Fíjate. Estar con Jesucristo y estar en la presencia es la mejor experiencia que tú puedes tener, hermano. Que te puede pasar. Estar al lado disfrutando la intimidad con Cristo por medio de la oración y la meditación de la palabra. Es lo mejor que puedes hacer, lo mejor que te puede pasar. Termino diciéndote que el éxito de la comunión con Cristo era el hábito también de pasar tiempo con su Padre. Y sin duda, ¿verdad? Es recibir esta bendición. Pero si no lees la Biblia y no oras, pues ¿cómo vas a pasar tiempo con Él? Fíjese usted que la única vez que Jesús perdió comunicación con su Padre, con Dios, fue en la cruz. Cuando Él estaba colgado ahí, ¿verdad? Allí Jesús sintió la soledad. Allí Él fue humillado, fue castigado, fue despreciado, sufrió la humillación, el desprecio y sintió la soledad y el abandono de su Padre ahí. A pesar del dolor físico que le causaron los clavos, espinas y todo lo que lo flagelaron, la pena moral de no tener comunión con Dios. Entonces, ¿cómo nosotros no darle nuestro tiempo, hermanos? ¿Cómo no darle nuestras oraciones, nuestra atención, nuestra alabanza y adoración? ¿O no es cierto? Porque sabes que Él es nuestro héroe. ¿Sale? Entonces, pasar tiempo con Jesucristo es lo mejor que te puede pasar. Fíjese que hace unas semanas, mi esposa y yo salimos a Cuernavaca y allí me empezó a dar una alarma, un sensor de los frenos que ya necesitaba checarlos. Y entonces le digo a mi esposa, no, vamos a regresarnos mejor. Pues hablé a la agencia de allá de Cuernavaca y que en 5 días, digo, no, pues no. Me regresé y tuve que ir a ver a un amigo que es mecánico allá por donde yo vivía antes en Ecatepec. Y hacía mucho que no lo veía y me decía, híjole, en la pandemia me puse, pero bien malo, hermano. Dice, casi me muero. Y debido a este contagio que tuvo, perdió 2 riñones, sus 2 riñones los perdió. Y entonces su esposa le donó un riñón a es su hermano en Cristo. Le donó un riñón y me decía, y estoy, no sabes, sumamente agradecido porque hoy tengo vida por mi esposa. Y dice, bueno, por Cristo. Entonces, nosotros, ¿cómo no más con Cristo, hermanos? Que dio su vida por nosotros. ¿Por qué no pasar tiempo, aprovechar el tiempo, buscar el tiempo? O dígame si no es cierto, buscamos el tiempo para pasar con la novia y el novio, ¿verdad? Oye, que no puedo a las 7, bueno, pues a las 6. No, que a las 6, bueno, a las 6. Y ahí lo buscábamos, ¿o no? Nos acomodábamos, ¿verdad? Pues ¿por qué no hacerlo para Cristo? Pasar tiempo con Él y crear ese hábito que será de gran bendición. Entonces, la pregunta es la siguiente, hermanos, para terminar este segundo punto. ¿Cuánto tiempo empleas para estar
en su presencia? ¿Cuánto tiempo inviertes? Por medio de la oración o la lectura de la Biblia, el devocional, la meditación de la palabra, ¿verdad? Tal vez no estás acostumbrado o no estamos acostumbrados a cierto. Si es así, necesitamos aprender a hacer y crear un hábito de pasar tiempo con Dios. Porque si no, te estás perdiendo las bendiciones que Dios tiene para ti. Ahí la dejo en esta mañana a manera de reflexionar. Y sería muy bueno, yo creo, empezar con este hábito el año que entra. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Vamos a nuestro último punto. El tercer hábito. Hacer la voluntad del Padre. Marcos 1:38 dice así la palabra de Dios. Voy a ir desde el 36 para entrar en contexto. Entonces vemos que en el 35 dice que se levantaba muy de mañana y buscaba lugares para orar. Y bueno, pues los apóstoles lo andaban buscando, ¿verdad? Y allí Simón Pedro, que era uno de los que andaba con él, dice que lo buscaron y le dijeron, están buscando. Y entonces en el 37 dice, hallándole le dijeron, todos te buscan. Jesús no les dijo, bueno, es que acabo de estar como 7 horas con mi Padre orando, estuve en su presencia, ¿verdad? ¿Por qué no lo diría Jesús? ¿Por qué creen? Porque la palabra de Dios dice que cuando ores, entra a tu recámara y tú ora en secreto, no hay que estarlo allí. No, ¿saben qué, hermanos? Estuve ayunando 5 horas y 10 días. O sea, no. O sea, eso entre tú y Él. De manera que Jesús en su sencillez y humildad, pues Él no les dice. Él lo que le dice, vamos a otros lugares, vecinos, para que se predique también allí, porque para esto he venido. Estas últimas palabras son las importantes, porque cada versículo tiene su contexto. Este es del 38, porque para esto he venido. Entonces, hemos visto ya dos hábitos. Uno, ¿cuál es, hermano? El primero, ¿cuál era? Levantarse, ¿qué? Y buscar a Dios de mañana, ¿verdad? Y el otro, ¿cuál era? Pasar tiempo con Dios. Estos dos hábitos que tenemos que desarrollar de alguna manera se relaciona con porque al final lo que dice Jesús es esto, para esto he venido. Él está hablando de ir a predicar a las aldeas que estaban ahí. Entonces, de manera que la oración, ¿verdad?, nos conecta con la acción de salir y predicar el evangelio. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios? ¿Alcanzar a qué? ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿Alcanzar a qué? Y a todas las naciones, ¿o no? Dice, en la presencia del Padre y orando, permaneciendo en Dios, hay cambios. Y empieza una transformación en tu vida. Todos los que estamos aquí, hermanos, de alguna u otra manera hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Empiezas a ver a Cristo después de andar con Él, de orar con Él, empiezas a ver como Cristo, a pensar como Cristo y a actuar como Cristo. ¿Qué es lo que hacía Jesucristo? Pues hacía muchas cosas, pero en especial la predicación del evangelio. Y entonces Él empieza su ministerio, ¿verdad? Y a uno los encontró cerca del mar de Galilea, a Andrés y a Pedro, ¿verdad?, que estaban pescando. Más adelante encontró a Juan y a Jacobo y a muchos más. Él pasaba en todas las aldeas y predicaba. A una mujer la buscó cuando iba a sacar agua del pozo, ¿se acuerdan? Allí en Juan, ¿verdad? A otro que era publicano, que se llamaba Zaqueo, lo invitó a su casa, ¿verdad? Y allí hubo la salvación ese día. Pero también predicaba a través de historias y a través de parábolas y daba un mensaje a manera que la gente pudiera entender el mensaje de la salvación de Dios. Y muchos más fueron escogidos en el Sermón del Monte también, ¿verdad? Entonces, la misión de Jesús era predicar. Él tenía el hábito de predicar el mensaje de Dios. Y la lección es, y crear ese hábito para ti y para mí, debemos hacer este hábito en nuestra vida. Todos los hombres que estuvieron cerca de Dios sufrieron una metamorfosis, un cambio importante. Por ejemplo, Pedro, ¿cómo era Pedro? ¿Se acuerda cómo era Pedro?
era iracundo, era violento, era bocón. No, Señor, con que dejen yo no voy. Y fue el primero que lo deja por ahí, ¿verdad? Bueno, él fue cambiado de ese carácter a un hombre apacible, tranquilo, amoroso. ¿Cómo nos damos cuenta? Por sus cartas, ¿verdad? Cómo las escribe, cómo las redacta. Otros que sufrieron cambios también es, por ejemplo, Tomás, que era un hombre incrédulo, fue cambiado a un hombre ¿de qué? A un hombre de fe, ¿verdad? Él cambió ahí. Pablo, que era perseguidor de la iglesia, finalmente cambia y se convierte en el misionero más grande de la historia en la Biblia. Él ahí tuvo ese cambio. Y bueno, nosotros, pues también, yo creo que muchos de nosotros ya no somos los mismos de antes. Yo he platicado con gente y le digo, bueno, es que mi vida ha tenido un antes de Cristo y después de Cristo. Porque antes de Cristo, ¿cómo éramos? ¿Cómo nos rescató el Señor? ¿Te acuerdas cómo eras antes? Pecador, iracundo, adúltero, mentiroso, fornicador, etcétera, 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 ¿verdad? De todo eso nos sacó Dios, de hombres de vida sin propósitos a hombres entregados a Dios hoy, que buscamos a Dios, que nos reunimos en las células, salimos a predicar, salimos a compartir con los familiares, con los amigos. Hay un grupo, ¿verdad? Los domingos que se reúne con ese propósito de prepararnos, de equiparnos para salir afuera y predicar el evangelio. Bueno, de las vidas egoístas que teníamos nosotros, de verdad, yo he conocido hermanos que tú los conocías antes y pues algunos pues les gustaban los copetines, hermanos, les gustaban dicen los chavos, las chelas, ¿no? Se aventaban por ahí. Después ya que se han convertido, no, pues ya no, hermanos. Oye, qué bueno. Entonces dicen, oye, ¿qué te pasó? Pues nada, Cristo me rescató. Y bueno, ¿y cómo es eso? Ese es un motivo para que tú puedas compartir el evangelio, ¿sabes? Dar tu testimonio antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Entonces, dice Pablo, de las cuales, de todas estas cosas, hoy te avergüenzas. De ahí nos sacó Jesús, hermanos. Entonces, estos grandes hombres se convirtieron en pescadores de hombres, con poderosos mensajes donde se convertía mucha gente a la predicación de la palabra. ¿Se acuerda de Juan y Jacobo? Que les decía el Señor, ¿cómo les decía? Hijos del trueno, imagínense el carácter de esos cuatro. Señor, que no nos hicieron, ¿quieres que caiga cielo, fuego del cielo? Dice, no, espérate, tranquilo, no, es que no es el plan de Dios. No, imagínate, a ver, Señor, que les caiga. No. El plan de Dios era salvar al hombre, salvar lo que se había perdido. Y estos hombres fueron transformados a hombres apacibles y hombres tranquilos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Que nosotros tenemos que tener un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Y tener la visión como Dios la tiene, ¿verdad? Ser sensibles al mundo, alzar los ojos. Dice Juan 4:35, acompáñeme ahí, por favor, ese sí quiero que me acompañe. Juan 4:35, por favor. Y le voy a pedir a alguien, un varón, que me lo lea, por favor, y los demás vamos a estar atentos a esa lectura. ¿Ya lo tenemos? A ver, un varón, lo dejo la lección de los que hay aquí. ¿Quién lo quisiera leer fuerte? A ver, Mario, ya levantó la mano. Fuerte, Mario. ¿Ya estamos todos en el pasaje, hermanos? Ok, a ver, venga, Mario. Bueno, qué interesante, fíjense, obviamente Jesús usaba lo que él veía para hacer las ilustraciones, hacía parábolas, ¿no? Y veía, miren los campos, miren esto, miren aquello, así es esto, así es lo otro. De manera que aquí el Señor decía, levántense y vean los campos. No sé si alguna de ustedes ha ido por la carretera y se ven los campos así como blanquitos. Bueno, eso es igual. Y quiere decir que están listos para que pase a recoger la cosecha. Todo lo que Dios le está diciendo, levántense y vean el mundo. ¿Dónde es el mundo? ¿Qué tenemos que hacer en el mundo? ¿Qué tenemos que hacer en el mundo nosotros?
predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces dice, levántense y vean lo que está diciendo. El mundo es el campo para sembrar, que es la palabra de Dios, que es la semilla. ¿Están de acuerdo? Entonces nosotros salimos, ¿verdad?, al campo. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia. ¿Quiénes de aquí han ido alguna vez al campo y han sembrado? ¿Ninguno? ¿Algunos? Yo una vez fui con unos amigos y me pusieron un morralito aquí. Entonces hacía el surco y iban abriendo y tú ibas echando ahí la semillita, ¿no? Y ahí iba uno, pero ese es el campo. Entonces aquí ilustrando esa parte, lo que es la semilla es la palabra de Dios. El campo está allá afuera, está en tu colonia, está en tu barrio, está en la oficina, está con los vecinos. Y allí tenemos que llevar la palabra de Dios. Allí hay que sembrar la palabra de Dios. O sea, está claro, a veces dice, hijo, es que la Biblia es... No, pues la Biblia es clara y describe. Entonces tenemos que hacer eso, hermanos. Entonces, esta palabra con la que comenzamos, levántate ahora en este contexto, ¿verdad? De predicar, dice Pablo, a tiempo y a qué más. A tiempo y a fuera de tiempo, ¿verdad? Dice Pablo. Entonces, por eso, hermanos, y también estamos apoyando las misiones. Ahorita acaba de pasar mi hermana Gaby y estuvo orando por el hermano Simitrio, por los hermanos Handal que están en Macedonia, por Paola que luego a veces sale a Europa, ¿verdad? Tenemos que estar apoyando eso. Pero también tenemos que participar nosotros. Entonces, ahora sí, voy terminando. Miren, el éxito de Cristo en la oración, sin duda, era buscar a Dios, pasar tiempo con Él, con su Padre, lo cual nos lleva a la predicación de la palabra, como les decía, de la oración a la acción. Vamos a pasar ahí. Es mejor orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, dice Pablo. Esto realmente es muy importante, ¿sabes? Hacerlo de la manera adecuada. Porque hay veces que sentimos que estás orando y como que no pasa nada. Y tú le dices, oye hermano, no es que ya oré. Y sigues orando, orando. Pero hay unas cosas, si no estamos corrigiéndolas a la manera de orar, tus oraciones no van a llegar a Dios. Yo te voy a mencionar algunas y si hay alguna con la que te puedas identificar, pues tenemos que corregirlas. Mira, la oración es un mandamiento. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad ¿qué? Sin cesar, ¿verdad? La oración es para adorar a Dios. Juan 4:23-24. Es la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la función de la oración. Por eso atinadamente Gaby empezó adorando en la oración. Y yo sé que muchos de ustedes aquí también. Entonces, la oración, hermanos, es para pedir necesidades y para hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14-15 dice, esta es la confianza en que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, cuando oramos, pedimos, Señor, si es tu voluntad, ¿verdad? Estamos dando allí el derecho a Dios. La oración es para expresar nuestro agradecimiento a Dios y dejar nuestras cargas en Él. Mateo 11:28, venid a mí los que, ¿qué? Los que están cansados. ¿Estás cansado con ese problema? ¿Sientes que ya no puedes? ¿Ya quieres tirar la toalla? ¿Ya no quiero saber nada? ¿Ya no me hablen de Dios? No. ¿Sabes qué? Cree en Dios, déjale tus cargas. El punto con la gente que está así es porque no ha acudido con Dios a dejarle las cargas, hermanos, porque Dios es bueno. Amén. La oración nos sirve también, hermanos, para quitar estorbos. Cuando uno anda en la carne y andas pecando, entonces esto se convierte en un estorbo y tu oración no puede llegar a Dios. Por eso sientes que no pasa nada, pero es porque hay un estorbo que no has arreglado. Primera de Juan 1:9 nos da la solución. Esto lo vimos en Discipulado 1, algunos, ¿verdad? Que dice que si confesamos que Él que para perdonarnos, tenemos a Jesús ahí, Él es fiel y justo. Pero ¿cuál es la condición? Que tenemos que ir a, Señor, ¿sabes qué? Señor, perdóname, pues dije una mala palabra, se me salió, Señor, no era mi intención, qué sé yo. Pero el punto es ponerte a cuentas con Dios, ¿ok? Bueno, otro es, en este caso va dirigido a los varones. Dice Primera de Pedro que tenemos que tratar a las mujeres como vaso frágil, ¿verdad? Decía un pastor, no como un pocillo, hermano, que lo avientes y puros chipotes por todos lados. No es así. Es un vaso frágil. Ustedes, a lo mejor muchas de aquí tienen alguna figura de cristal, de esas que llaman, no, Swarovski, no sé, algo así, una marca así, que es muy fino. ¿Y cómo los tratan? Ay, no, espérate.
Un día fui a la casa de mi hermano allá en Estados Unidos, visité y tenía unos adornos por ahí, llevan mis nietos a agarrar. ¡Ey! No me lo agarres, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor era caro o qué sé yo. Pero la idea es de que a la mujer tiene que ser tratada como un vaso frágil. Quiere decir, manéjese con cuidado. Y si no la estás tratando así, entonces hay un estorbo. Y cuando los varones oramos, por eso no ves la respuesta de Dios. Porque hay algo que está estorbándole ahí para que la oración pueda llegar con Dios. Entonces tenemos que hacer también ponernos a cuentas. Eso viene en 1 de Pedro 3:7. La oración no es mecánicamente. Señor, te doy gracias por esto, gracias, ya se acabó. No, 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 no. La oración dice que tiene que ser en el espíritu y en el entendimiento. Dice Pablo, 1 de Corintios 14:15. Lo que está diciendo Pablo, ok, yo voy a orar, ¿verdad? ¿Por qué voy a orar? Pues voy a orar porque el hermano está enfermo, ok. Estoy entendiendo y me voy a dejar llevar por el espíritu para que me ayude a orar. ¿Están de acuerdo? Ahora, la oración también no es un ritual religioso, no es repetir y repetir. La oración es el reflejo de la comunión del cristiano con Dios. Mateo 6:7 dice, algunos piensan que por su palabrería que serán oídos, ¿verdad? Y estoy seguro que tal vez en algún momento yo tuve que acudir a unos rosarios y bueno, yo de niño viví en Michoacán y mis abuelos eran bien religiosos y pues allá había una hora, ¿no? Donde todos al rosario era lechín. Y yo nada más repetía todo, ¿no? Claro, María, pues, y entonces me acuerdo que decían, rosa de marfil, rosa de oro, ruega por él, rosa de la no sé qué, y cosas así pues como que no tiene mucho sentido para nosotros, ¿no? Entonces, de manera, hermanos, que ese tipo de oraciones son repeticiones. De hecho, el rosario lo que significa es eso, repetir lo mismo, ¿no? Entonces, la oración también no es obligar a Dios a hacer algo, ¿sabes? Es de acuerdo a su ¿qué? A su voluntad, ya lo vimos. La oración también no es para deleites personales. Dice Santiago 4:3, pedí, pero pedís mal, ¿no? Entonces tenemos que pedir bien. Yo en algún otro momento les comentaba que la oración tiene que ser intercesora, personal y tiene que ser de alguna manera específica. Es decir, yo quiero que ore por Marisela. ¿Por qué? Por sus huesos. Estoy siendo específico. Entonces, en base a eso, lo digo porque hemos orado por ti, Mari. No. Entonces, no, pero vamos a seguir orando. O sea, lo que quiero decir es eso, que tenemos que hacer de manera específica, de manera intercesora. Ahora voy a orar por Irmita, por Luis, por Lluvia, no sé, estoy intercediendo, pero también es personal, porque yo también tengo mis propias necesidades. Señor, yo te pido por esto, por aquello, por mi hija, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ser de esas tres maneras. Ahora, bien, la Biblia es clara cómo se debe orar. Efesios 6:18, acompáñenme allí. Yo sé que muchos ya lo conocemos, ¿verdad? Lo vimos en el discipulado 1 también, de hecho nos lo tuvimos que aprender, pero me gustaría que lo leyera en este momento. Le voy a pedir a otro varón que me ayude, por favor. Otro varón fuerte, con voz varonil. ¿Ya tienes? A ver, Israel lo va a leer acá. Entonces, fuerte Israel para que escuchen todos los demás. Ok, entonces, ¿es claro o no? ¿Orando en qué? En todo tiempo, ¿verdad? Y lo hacemos, ¿sí o no es cierto? Cuando andas por, no sé, haciendo compra, lo que sea, y de repente te llega, ¡ting! Ay, hay que orar por el hermano Pedrito que está malo, pues ahí te pones a orar, ¿o no? O lo dejan para el rato. Yo creo que ahí en ese momento, ¿verdad? Nos apartamos y vamos de compras, por ahí tú vas platicando y vas orando con Dios. Es en todo momento y en súplica por los santos, o sea, por la iglesia, por el pueblo de Dios. La oración, hermanos, se puede orar en grupo, en parejas, a solas, orando sentado, parado, acostado, hincado, comiendo, ¿verdad? Señor, te doy gracias. Yo a veces iba a comer, estaba yo ahí, no es muy buena práctica, pero lo que estoy diciendo es el hábito que tienes ya de orar en todo momento, vaya. Entonces tiene que ser con una actitud, más que la actitud física de estar hincado o de estar en cualquier posición, la actitud de tu corazón, ¿verdad?
de manera de constante y perseverante. Es lo que está diciendo Pablo. La pregunta es, con eso estoy terminando ahora sí, se los prometo, organizar tiempo para pasar con Dios y predicar las buenas nuevas. La pregunta es la siguiente, como les decía, estamos a punto de terminar el año y yo quisiera preguntarles si no les gustaría crear, aprender o desarrollar estos 3 hábitos. ¿Sí o no? A ver, levánteme su mano. Amén, gloria a Dios. Dios está viendo el corazón, hermanos. Y en este momento vamos a empezar. Te voy a pedir que te pongas de pie. Estamos terminando. Vamos a terminar, de hecho, con una oración colectiva en esta mañana, ya que estamos hablando y el tema es la oración. Y voy a escoger a tres personas de aquí para que la mecánica es la siguiente. Voy a escoger una persona para que ore por alguna, voy a decirles por qué, y todos los demás vamos a orar. Y cuando le toque el turno al otro, igual, uno ora y todos los demás apoyando. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, entonces le voy a pedir a Sergio, si puedes orar, Sergio, por la seguridad en el país. Vivimos en un país hermoso, vivimos en un país que tiene muchas cosas, pero hay que reconocer que hay violencia. El gobierno está actuando, ¿verdad? Pero también hay que orar por los gobiernos. Timoteo dice que le demos rogativas por los gobiernos, ¿no? Entonces hay que orar por la presidenta, por las autoridades, que son las que están llevando todo este asunto, ¿verdad? Que Dios le dé sabiduría, etcétera. Y otra persona, a ver, ¿quién más me gusta? Por allá. Lluvia, de este lado, una de este lado. Puedes orar por la congregación en general, por los proyectos y porque Dios nos permita realizar estos hábitos, ¿sale? Y finalmente, por la sanidad en la iglesia, le voy a pedir a mi hermano Javier, por favor. Y el compromiso para la oración los lunes. Déjenme decirles algo, hermanos. Miren, durante la pandemia, orábamos casi todos los días, ¿o no, Mari? ¿Te acuerdas? Suspendimos los estudios en la casa de Marisela porque ya no nos podíamos reunir, entonces decidimos con el pastor Javier y yo ponernos de acuerdo y oramos todos los días a las 6 de la... Hermanos, había como 20, 25 gentes o más y peticiones eran hasta 60 y nos turnábamos y acabamos a las 9. Ustedes no están para saberlo, pero muchos terminamos llorando de ver la necesidad que había de enfermos, el abuelito, el tío, el pariente, no sé qué. La pregunta, y muchos murieron porque así fue la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿necesitaremos una pandemia para levantarnos a orar otra vez? ¿Necesitaremos problemas en la vida para hacer otra vez, buscar un encuentro con Dios? Pues hay que buscarlo. Dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón, dice la Biblia. Entonces, vamos a empezar con Sergio. Tú, si quieres pasar acá, por favor, para que todos te escuchen bien. Y los demás estamos viendo la oración y ahí cada uno en su lugar vamos a estar orando. Amén. Por favor. Gracias, Beto. Bien, amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí contigo para alabarte, para bendecirte, para adorarte, Señor. Y te damos gracias también porque nos das la oportunidad de concluir un año más en este mundo, Señor. Te damos gracias por la vida y te doy gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, por los que no pudieron venir y por toda la familia en Cristo de esta iglesia, Señor, y por todas tus ovejas que tienes, tus ovejas y tus obreros que tienes en toda la tierra, Padre. Gracias, te bendecimos y te adoramos, Padre, y ponemos en tus manos el año venidero, Señor, rogándote, suplicándote, Padre mío, que sea de bendición para todos nosotros. Y te pedimos, Padre, que tomes el control de nuestras autoridades, de nuestra Presidenta de la República, de los gobiernos estatales, de los poderes legislativos, federal y en los estados, y de todos los ayuntamientos que hay en el país, Padre. Te pedimos que le des discernimiento a todas las autoridades del país, Padre, que obres para que sean convertidos a tus caminos, Señor, porque reconozco tristemente que andan
la mayoría, si no es que todos andan perdidos, Señor, extraviados, adorando cosas que a ti no te agradan, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos uses para orar por esas autoridades, para su conversión, y que tú los dirijas, Padre, en todo momento para que instrumenten políticas públicas que nos ayuden a combatir la inseguridad en México, Padre. Te pedimos tu intervención poderosa, Padre, para que cese la violencia en Sinaloa, Señor, Sonora, Durango, Zacatecas, Padre. Te pedimos, ponemos en tus manos el estado de Guerrero, Acapulco. Los acapulqueños te necesitan mucho, Padre. Toca sus corazones, manda obreros, Padre, para que conozcan tu palabra. Te pedimos también por los chiapanecos, Padre. Chiapas que está pues en vilo por la delincuencia y la inseguridad, Padre. Y te pedimos que guardes y cuides de cada una de las familias de los mexicanos, los que están en los rincones más apartados del país, Padre. Que tú mandes obreros a esos lugares para que puedan predicar tu palabra y que prepares los corazones de aquellos habitantes, Señor. También ponemos en tus manos la zona del silencio, papá, Querétaro, Guanajuato, parte de, pues, Jalisco, Aguascalientes, y todo lo que compone la zona del silencio, que también es azotada por la violencia y la delincuencia, Señor. Te pedimos que pongas seguridad en esos lugares, Señor, que apacientes a tus ovejas que hay ahí, los que no te conocen, Padre, que tú dispongas lo necesario con obreros, con corazones dispuestos para que tu palabra llegue a todos los rincones de México, Padre. Úsanos, Padre, ponnos a trabajar, sácanos a dar el plus, Señor, para que pues nosotros también contribuyamos a esta obra, Señor. Y a mis hermanos aquí presentes y a los que están ausentes y a cada uno de nosotros, Señor, pues que esta enseñanza que nos dio el hermano Beto hoy la apliquemos en todo momento, que sea, que forme parte de nuestra disciplina y de nuestra vida como cristianos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias. Pasas, hermana Yuya, y nos ayudas orando, por favor. Bueno, pues en esta hora, mi Señor, bendito Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, Padre, recibidas en este año. Te agradecemos por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, aquí presentes, por cada familia manifestada en este lugar, Señor. Te pedimos que sigas siendo con cada uno de nosotros, Señor, que tú pongas en el corazón de cada uno, Padre, el seguirte adorando, alabando, Señor, el seguir testificando de ti, Padre Santo, el seguirte buscando de día y de noche, Señor, para honrarte, Señor, para obedecerte, Señor, para dar testimonio allá afuera a los que todavía no te conocen, Señor, para dar testimonio a nuestras familias, Señor, a los que aún no han llegado a tus pies, Padre, que tú seas con cada uno, Padre Santo, dándoles palabra donde quiera que vayan, Padre eterno. Te pedimos que bendigas la iglesia, Señor, que tú pues bendigas a nuestros pastores, Señor, que tú seas con ellos ministrándolos, que tu Santo Espíritu siga ministrándolos para que ministren a la iglesia, Señor, y sigamos aprendiendo de ti, Padre eterno. Te pido que pongas en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, el buscarte, Señor, el pues participar en las actividades, Señor, en los cursos, Señor, en todo lo que, pues todos los elementos o todo lo que nos da el pastor y lo que nos enseñan nuestros hermanos, Señor, para conocer más de ti, Señor, y pues compartir tu palabra de manera más correcta, Señor, con mayor seguridad, Padre eterno. Bendice cada evento de este próximo año aquí en la iglesia, Señor, que pues cada uno en obediencia, Señor, participemos, Señor, pero sobre todo para honrarte a ti, Señor, no para agradar a nadie más, Señor, sino para honrarte a ti, bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, por todos y la honra y la gloria es tuya, Señor, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por mis hermanos en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Javi, por favor. Pues Padre, en el mismo nombre te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, y pues has dejado claro en tu palabra, Señor, que la comunión que debemos de tener contigo debe de ser constante, Señor, y perdónanos, Señor, a esta iglesia, Señor, porque
En ocasiones, Señor, hemos dejado de lado, Señor, esa comunión, Señor, y pues vamos por el mundo, Señor, ahí muchas veces sin tener ese enlace contigo que tenemos que tener día con día, Señor. Perdona a esta iglesia, Señor. Perdónanos a cada uno de nosotros y pues queremos, Señor, renovar nuestra comunión contigo, Señor. Queremos como iglesia, Señor, que cada día, antes de cualquier cosa, Señor, darte la honra y la gloria a ti, a darte las gracias, Señor. Y como ahorita leímos en los versículos, Señor, pues de mañana, Señor, darte las gracias, Señor, porque simplemente abrimos los ojos, Señor, porque tenemos vida, Señor, y tenemos la oportunidad, Señor, de que somos salvos, Señor, y te damos las gracias, Señor, esta mañana, Señor, por esta prédica de nuestro hermano Beto, Señor, y pues te pedimos, Padre, que toda la iglesia estemos orando unos por otros, Señor, porque cada gente pueda conocerte, familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, Señor, y pues oremos por ellos, Señor, como lo hemos estado haciendo, Señor, pero yo quiero invitar a cada uno de mis hermanos a que sea algo así como el hecho de respirar, Señor, el estar orando, Señor, y pues tú, Señor, por medio de tu Hijo, Señor, invitaste a los hermanos a orar, Señor, y pues se quedaron dormidos, Señor, y tú los reconveniste, Señor. Así queremos, Señor, que nosotros no queremos quedarnos igual de dormidos, Señor, sino queremos estar despiertos, Señor, atentos a lo que dice tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta ya tarde, Señor, y queremos el año que entra renovar nuestra comunión contigo. Te lo agradecemos todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias. Muy bien, hermano, pues qué bendición es orar siempre toda la iglesia como un cuerpo unido. ¿Puede sentarse, por favor? Vamos terminando. Entonces, voy a terminar este momento de la predicación también con una oración, si me quieren, dar un segundito para terminar este estudio nada más. Señor Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos, Dios, en esta hora por este tiempo que nos has permitido. Señor, queremos renovar, Señor, nuestros votos contigo, queremos comprometernos, Señor, a estudiar más de tu palabra, Señor, a pasar más tiempo contigo, a crear esos hábitos. Ayúdanos, Señor, porque tenemos algunos que no son buenos y queremos renovarlos. Queremos renovar esa presencia, Señor, cada día en nuestra vida. Te doy gracias por la vida de mis hermanos en esta mañana y te pido que les bendigas en este año que viene, Señor, con mucho éxito, prosperidad en el trabajo, salud, pero sobre todo, Señor, que estén en tu presencia. Te damos las gracias en esta mañana en el nombre santísimo de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.